Hay palabras de ánimo de parte de Pedro, ¿verdad? Hay palabras para esa iglesia que anda huyendo, escondiéndose, palabras que lo van a reconfortar, ¿verdad? Van a animar a toda esta gente que está de una u otra manera pasando un momento difícil, ya que el imperio en este momento quiere matarlos, ¿verdad? Quiere destruirlos. Y Pablo comienza hablando de la esperanza, comienza hablando de la fe, comienza animando, ¿verdad? A que la iglesia se sienta consolada, uno, pero número dos, que entiendan que no están solos, ¿verdad? Que entiendan que Dios tiene una cobertura especial y que entiendan también que no es el mundo la ciudadanía de ellos, sino que esperan algo mejor. Y Pedro lo deja bien claro, ¿verdad? Pero hace un cambio, ¿verdad? Pedro en su escritura y les dice, miren, pero sus actitudes van a determinar las acciones que ustedes hagan. Y comienza ahora, siempre en el capítulo 1, del versículo 13 hasta el versículo 21, vamos a ver ahora, comienza Pedro a describir algo sumamente sencillo, diría yo, pero complicado también, enfrentarse a esa sociedad hostil. Le dice Pedro a la iglesia, a esta gente que anda escondiéndose, huyendo, o a nosotros mismos, enfrentarnos a una sociedad hostil requiere de nosotros una actitud correcta y una conducta que sea congruente a lo que nosotros estamos aprendiendo o predicando, ¿verdad? Es complicado, pero Pedro le dice, miren, la esperanza en el Señor, todo lo que implica ser un cristiano, todo lo que implica vivir la vida cristiana, ¿verdad? El compromiso que han tomado, la misericordia de Dios para con ustedes, pero Pedro les dice, a partir del estilo de vida que ustedes tengan, su vida va o a correr peligro o a expresar también el amor que ustedes tienen por el Señor, ¿verdad? Hay exhortaciones de parte de Pedro para cada uno de estas personas que están ahí. Y Pedro le dice, miren, hay que esperar completamente la gracia. El tema de la gracia no está completo, todavía falta, ¿verdad? Para que ellos tengan claro y estén entendidos. Pero también van a haber mandatos de parte de Pedro después de decirles, sí, sí les entiendo, ¿verdad? El sufrimiento que ustedes tienen, quiero que sepan que Dios tiene misericordia de ustedes, quiero que sepan que son amados por el Señor, quiero que sepan que Cristo ha hecho la obra por ustedes, pero hay mandatos también. Y uno de ellos es, tienen que ser santos. El otro es, tienen que conducirse, ¿verdad? En el temor del Señor todo el tiempo. Y eso es lo que vamos a evaluar esta noche, ¿verdad? El versículo 13 hace referencia, si gustan lo leemos. Alguien si me echa la mano, por favor. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amén, hermano. Sí, ¿qué dice? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, hace una referencia de hay que esperar. Ya vamos a hablar completamente de ese versículo, ¿verdad? Pero hace una referencia de hay que esperar. El autor advierte esa responsabilidad, la cual para nosotros va a proveer la clave, diría yo, ¿verdad? Para entender todo esto, el esperar, el ser santos, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver esta noche, la clave está en la primera parte del versículo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Ahora, si hacemos una imagen en nuestra mente de la ropa que en este tiempo se usaba, el hombre era casi que un faldón, ¿verdad? Y si tenía que correr, ese faldón no le permitía, ¿verdad? Correr, entonces tenían que levantarse ese faldón a forma de short y amarrárselo con el cinturón. Y entonces tenían como que anduviéramos con short, una facilidad para hacer todo lo que tendrían que hacer. Cuando Pedro les dice, mire, tienen que ceñirse, ¿verdad? Vuestros lomos tienen que amarrarse completamente, ¿verdad? Y ahora lo amarra Pedro con el entendimiento. Tienen que, de una u otra manera, ¿verdad?
no podemos nosotros estar sin esa libertad al momento de querer ser cristianos. No podemos estar con ese faldón, diría yo, al momento de ser cristianos. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo? Miren, tienen que preparar su mente para la acción. Tienen que prepararse. Pablo en Romanos lo describe de una manera totalmente diferente en el capítulo 12, ¿verdad? Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente. Pedro está diciendo, hay que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Nuestra mente debe de funcionar, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, yendo a la Biblia, analizando, reflexionando, meditando, ¿verdad? Cuidando lo que pensamos, para que nosotros decidamos qué actitudes debemos de tomar. ¿Sí? Pedro, quiero que entendamos este punto aquí. La gente está huyendo, la gente está temerosa, la gente tiene problemas en este contexto, en esta situación que está viviendo. Han dejado sus casas, las familias se han separado, ¿verdad? Y de una u otra manera, el temor, el miedo, ¿verdad? La angustia los ha consumido hasta cierto punto. Y Pedro manda una carta y le dice, miren, tengamos esperanza. Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Dios está en control de esto. Dios tiene el cuidado de todo esto. Pero ahora Pedro les está diciendo, pero miren, no se queden solo con el aleluya. No se queden solo con el, ay, ¿verdad? Yo soy cristiano, amén, y me puedo todas las alabanzas, ¿verdad? Y voy a todos los cultos y estoy en todos los ministerios. Pedro les está diciendo, miren, el entendimiento, el conocimiento que ustedes deben de tener va a jugar un papel importante para las cosas que vienen adelante, para soportar. Y ya lo vamos a ver dentro de un momento, para ser santos. Yo puedo cantar las 1001 alabanzas y eso no me va a llevar a santidad, ¿verdad? Yo puedo participar en todos los ministerios y eso no me va a llevar a santidad. Pedro está diciendo, debe de analizar, debe de reflexionar, debe de meditar en el conocimiento. Ya nos va a explicar Pedro más adelante cuál conocimiento. Y ese conocimiento me va a ayudar a esperar, ¿verdad? Lo acabamos de leer por completo, la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Verdad? Alguien va a decir, es un don merecido, amén. ¿Verdad? Es un regalo de Dios, amén. ¿Verdad? ¿Qué es la gracia? Hay un estudio en 5E con respecto a la gracia. Hay un curso con respecto a la gracia. Si después de esta clase se puede dar el curso, ¿verdad? El hermano Rey en algunos momentos ha compartido sobre este curso. ¿Qué es la gracia? ¿Verdad? Bueno, Hebreos nos hace también esa referencia. Nos podemos acercar a ese trono de la gracia. Nos podemos acercar delante de Dios, pero el esperar que se complete la gracia en nuestra vida, Pedro dice, antes de esto, debemos de que nuestro entendimiento, ejercitarlo, cambiarlo, ¿verdad? Que de una u otra manera, ¿verdad? El contraste con el versículo 14 está haciéndonos la referencia que el hombre sin Cristo vive en un estado de ignorancia. No puede ser, dice Pedro, ¿verdad? Y es como el entendido que una persona cristiana viva en ignorancia, ¿verdad? No puede ser. No puede ser que un cristiano sea ignorante en la palabra de Dios, sea ignorante en la vida. No puede ser. Pedro está diciendo, debemos de analizar todo, ¿verdad? Debemos de reflexionar todo, debemos de meditar todo, principalmente la palabra de Dios, la fe misma no está diseñada para los que no piensan. La fe no fue diseñada para esto. El cristiano, ¿verdad? O el cristianismo ilumina y enseña al hombre un cambio de vida, una transformación en la vida de una persona, ¿verdad? Comienza así cuando recibo a Cristo, pero aún el recibir a Cristo implica conocimiento de Él. Lástima por el tiempo, ¿verdad? Pero hay un estudio bien bonito de los discípulos, en el llamado de Jesucristo a los discípulos. Nosotros algunas veces lo leemos y entendemos que el llamado fue así instantáneo, ¿verdad? Y hay 3 momentos en que Jesús aparece a los discípulos y cuando ellos deciden, sí, te sigo, ya han pasado 3 momentos para tomar esa decisión de parte de los discípulos.
pero no fue de primas a primeras la decisión, ¿verdad? Algún día vamos a preparar ese estudio y a lo mejor lo podamos llevar, ¿verdad? Y esto nos va a abrir más el entendimiento. El seguir a Cristo no solo es de levantar la mano y amén y ahí voy, ¿verdad? Pedro está diciendo, esto implica el estudiar, esto implica el que nuestro conocimiento de Jesucristo mismo sea tan grande como estar dispuesto a soportar todo lo que implica, ¿verdad? El conocimiento de Jesucristo es tan grande que estoy dispuesto a vivir una vida de santidad, pero no puedo esperar vivir una vida de santidad con un Dios que no conozco. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a esta gente, vivir una vida que agrade a Dios requiere de estudio y de inteligencia, ¿verdad? No solamente de llegar y aplaudir, ¿verdad? Y amén, y me voy bien gozoso para la casa. No, no solamente eso, ¿verdad? Implica conocimiento. Si vemos el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Saben, les dice Pedro a este grupo de personas que está recibiendo la carta y ahora nosotros, saben, ¿verdad? Sabiendo ustedes de que antes de conocer a Dios, a Jesucristo, su manera de vivir no era una manera de vivir correcta, era una manera vana de vivir, ¿verdad? No era algo de provecho, no había entendimiento, ¿verdad? En sus vidas. Y ahora Pedro manda, hace el mandato sobre el entendimiento para advertir a la iglesia, ¿verdad? Para advertirnos a nosotros que es necesario razonar con mucho cuidado para comprender todo lo que Pedro está por decirle a esta iglesia y a nosotros mismos, ¿verdad? En cada uno de los párrafos. Pablo tuvo la experiencia en Tesalónica. Llegó y dice que toda esa gente escudriñaba. Y a mí se me viene a la mente el escudriñar, el preguntar, el refutar, el estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, salgo de mi ignorancia. Pero si todo es amén, 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 de repente entregué mi casa, entregué mi carro, entregué todo. ¿Y qué pasó, hermano? No, amén, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Pero y qué hizo? No sé, pero por fe. ¿Cuál fe? Una fe sin entendimiento. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuáles son las distintas actitudes en estos versículos, del versículo 13 al 21, que el creyente debe de manifestar? Si leemos estos versículos, hay algunas actitudes que nosotros debemos de mostrar, ¿verdad? O que nosotros debemos de manifestar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, versículo 13, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son las actitudes que un cristiano debe de tener? Aquí abro el espacio para que compartamos. ¿Cuáles son esas actitudes que el cristiano debe de tener? Bueno, pienso que aquí, bueno, la primera que dice que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Alguien más? Ser santos, ser sobrios, ceñir nuestro entendimiento, ¿verdad? Esforzarnos por, ¿qué más? También dice ser santos para no volver a vivir como antes, o sea, cuando yo era pecador.
Ujú. Vivir, Claro, ahora soy pecador, pero tengo mi arrepentimiento, pues no. Eh, Debo vivir mi santidad, ya no hacer sí, lo mismo que era antes. Si antes yo me embriagaba, pues ahora ya no. Seguir mi santidad conforme Dios me lo pide. ¿Sí? sí. Ahora, ¿cuáles son los incentivos en estos textos para obedecer a Dios? Obediencia. Los incentivos para obedecer a Incentivo. Dios. Bueno, el primero creo que es donde dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ajá. Se pone como ejemplo, ¿verdad? Miren, yo Claro, soy santo, ustedes tienen que hacerlo. ¿Qué más? así es. En el 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos de antes, dice. O sea, no regresar, o sea, no tener, si antes yo era, pues, me embriagaba o robaba alguna cosa, pues no regresar a los caminos anteriores, Ujú. ¿sí? Sí. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, O sea, nuestra salvación, dice Pedro, tiene un alto costo. ¿Cuál es ese alto costo de nuestra salvación? El sacrificio de eh, Cristo. Dice la sangre de Cristo, ¿verdad? No cosa corruptible, dice, como oro y plata, sino que el costo es aún mayor, ¿verdad? Y ahí es donde Pedro introduce el hecho de la santidad para el cristiano. Y note el contexto en el que está la iglesia en este momento, ¿verdad? Este grupo de cristianos están pasando momentos difíciles. Quizás alguien pensaría, bueno, esta iglesia está sufriendo, ¿verdad? Entonces hay que consolarlos. Mire, no se preocupe, Dios tiene misericordia. Ya lo hizo Pedro, ¿verdad? Viva como usted quiera, haga lo que usted quiera, ¿verdad? Porque de todos modos usted está sufriendo. Pobrecito, ¿verdad? Usted, ¿cómo le está yendo? Entonces, no se preocupe, ¿verdad? Si tiene que robar para comer, robe, porque usted necesita comer, ¿verdad? entonces no, pues. Pedro no está Ahí, diciendo esto. no, pues ahí no, pues sí, ahí entonces ahí contradigo el versículo 14. Claro, si yo estoy sufriendo, pues siga adelante, porque hay un video de un sargento que va en un carro y hay una tremenda, ¿cómo le digo? Una tempestad. Y el soldado le dice, sargento, sigue, no quite la mirada del volante y de la vía, y sigue adelante, cuando en eso, pero venía más la tempestad, y el sargento le dice, sigo, pero sigue, en eso ya comenzó la bonanza, y le dice, y te das cuenta, ¿cómo estamos ahorita? Nosotros seguimos, y ya nosotros estamos en bonanza, y los otros de atrás, ¿cómo creen que están? Siguen ellos. ¿Por qué? Porque ellos se pararon. Entonces nosotros cuando estemos en lo que decimos que estamos pasando el desierto, pues tenemos que seguirlo hasta pasar el desierto. Sí, ahora, dentro de esa situación, llámese prueba, llámese tempestad, llámese desierto, llámese enfermedad, dificultad, todo lo terrible que pueda pasar en nuestra vida. Pedro dice, debemos de vivir esa situación con conocimiento en el Claro, Señor, ¿verdad? Y luego viene Pedro y dice, con santidad. En la situación difícil debemos de vivir agradando a Dios en santidad. Ahora, yo no puedo permanecer en santidad si no tengo el conocimiento para vivir en santidad, ¿verdad? No puedo esperar que alguien que no estudie la Biblia, estudiar, no leer, viva en santidad. No puedo esperar que alguien no, que no porque no tenga el conoce, pues, conocimiento, no ¿sí? conoce, No lo entiendo, no hermano. conoce lo que Dios, digo, no conocería pues él lo que Dios está pidiendo, pues. No lo Como santidad conocería. no conocería, pues, claro, entonces sería un ignorante de lo que la Biblia está pidiendo y lo que la Biblia exige de que uno debe seguir para ser santo. Exactamente.
¿verdad? Ahora, Claro, por ignorancia también puedo perder, porque tengo la claro, oportunidad y decido no hacerlo. Ahora, viene Pedro y establece otro mandato, ¿verdad? Y es todavía más específico en cuanto a nuestra actitud. Y Pedro dice, sed sobrios. La idea es ser de una u otra manera disciplinado, controlado y estable, ¿verdad? Es lo que Pedro está diciéndole a este grupo de personas. Hago hincapié, están pasando problemas, están pasando momentos difíciles, han salido de sus casas huyendo, los quieren matar, ¿verdad? Y están en una situación que cualquiera podría decir, no, hombre, pobrecito, ¿verdad? Tengamos compasión. En esta situación, Pedro viene y dice el tema de la santidad. En esta situación viene Pedro y dice, ustedes deben de ser disciplinados. Ustedes deben de ser personas que se controlan, personas estables. No solo se trata de evitar, ¿verdad? El tema de la embriaguez, como muchas veces nosotros creemos. Pedro dice, ser sobrio, yo no voy a tomar, ¿verdad? Yo no voy a tomar ninguna bebida alcohólica. No está haciendo tanta referencia Pedro a esto, sino está haciendo la referencia a la templanza que cada persona debe de tener, ¿verdad? Ser congruentes con su vida cristiana, reflejar que verdaderamente son cristianos, aún en la situación difícil que puedan estar viviendo. ¿Verdad? Es lo que Pedro está haciendo. Otro punto que Pedro introduce es esperar, ¿verdad? Ser sobrios. El entendimiento debe de estar modificándose en cada momento, pero hay que esperar. Eso es otra cosa que muchas veces en los momentos difíciles cuesta, ¿verdad? Esperar en el Señor, esperar por completo. El concepto, ¿verdad? Central del versículo 13 con respecto a esperar, ¿verdad? A pesar de vivir en una sociedad en la cual nosotros no deberíamos de estar viviendo, en un mundo en el cual no somos parte de él, ¿verdad? Pedro está diciendo, miren, usted debe de esperar que se complete la gracia, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, esto va a ser cuando Cristo venga. Esperemos la venida de Cristo. Y esto va a traer para nosotros definitivamente, ¿verdad? El fin del sufrimiento. amén. Hermano Adrián, Sí, ¿quiere hermano, opinar? hermano, quizás eh, compartir un poco ahí con la sobriedad, va. Sí, La sobriedad prácticamente, lo que el apóstol Pedro pues nos está enseñando, pues, de que, bueno, está enseñándole a las diferentes personas y grupos ahí de los diferentes lugares aquí, porque no está específicamente en un solo lugar, ¿verdad? Entonces, de que la sobriedad, pues, es mantenernos en lo que nosotros somos como hijos de Dios, a donde quiera que andemos. Entonces, eso es lo que él les estaba diciendo a estos hermanos, pues, de que a pesar de todo, pues, nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos. Yo como cristiano tengo que mantenerme siendo cristiano donde quiera que yo ande, con mi testimonio, pues, ¿verdad? Con mi testimonio yo lo voy a demostrar, pues, que soy un hijo de Dios, me voy a mantener en lo que yo soy como hijo de Dios, en lo que yo he recibido, en lo que yo conozco. Entonces son cosas que él está enseñando, como allá habían diferentes pensamientos porque eran diferentes personas las que no estaba tratando solo con un grupo de personas como en la iglesia, porque en la iglesia nosotros hablamos en la iglesia a un solo grupo. En cambio el apóstol Pedro, ya habían de diferentes lugares, habían de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Entonces, y cada grupo de personas tenían diferentes pensamientos, o sea, no pensaban todos iguales, ¿va? Bonito hubiera sido que todos hubieran pensado lo mismo. Entonces, como habían diferentes pensamientos, entonces el apóstol Pedro, él se explica, se da a entender con esa gente, diciéndoles pues que tenían empieza con la santidad, pues diciéndoles que tenían que ser santos, porque yo soy santo, como dice el Señor Jesucristo, enseñándoles la diferencia entre que tenemos que tener nosotros con el mundo, pues, ¿verdad? La palabra santo, pues, ser diferente a los demás. Entonces, cosas así, pues, son las que él les está dando a entender, pues, y es lo que uno prácticamente también entiende sobre lo que es la sobriedad, sobre lo que es la santidad, ¿va? No es que yo ya no voy a pecar porque soy cristiano, ya no voy a pecar, pues ya voy a estar ahí santito ahí, ¿verdad? No, la santidad significa ser diferente a los demás, al mundo entero, ¿verdad? Sí. Ahora,
igual que esta iglesia a la cual Pedro le había escrito, nosotros, hermano, cada uno un pensamiento, cada uno un mundo, ¿verdad? Cada uno con una cosmovisión totalmente diferente. ¿Qué nos hace hermanos? ¿Qué nos hace familia? ¿Verdad? Pedro les dice, Cristo es el centro de todo. ¿Por qué estamos reunidos nosotros aquí? Porque Cristo murió y resucitó por la vida de cada uno de nosotros. Ahora Pedro viene y dice, miren, el conocimiento nos va a permitir también la unidad, ¿verdad? Porque estamos bajo un mismo objetivo, que es lo que esta iglesia estaba viviendo. Luego, del versículo 14 al versículo 16, Pedro, ahora sí, enfatiza con fuerza, ¿verdad? Ser santo. Deben de ser santos. Aunque haya sufrimiento, aunque hayan pruebas, aunque haya dificultades, dicho de otra manera, hay que permanecer firme en el conocimiento que se tiene de Cristo, ¿verdad? Ser santos como hijos obedientes, dice el versículo 14, ¿verdad? Y se pone Dios mismo como un padre y va haciendo esa comparación, ¿verdad? Definitivamente un hijo va a regocijar el corazón de un padre cuando actúa en la manera correcta, ¿verdad? Ahora, y el padre que es recto y da un buen ejemplo a sus hijos, definitivamente va a ser más probable que ese hijo le pueda regocijar. Y ahí mismo es donde Pedro dice, miren, ser santo como Dios mismo es santo, ¿verdad? Entonces la comparación es bien bonita, dicho de otra manera, de tal palo, tal astilla. Si Dios es santo, Él espera que sus hijos sean santos porque Él nos da el ejemplo. Ahora, ¿dónde voy a conocer yo la santidad de Dios? Estudiándolo, ¿verdad? Si yo no estudio, definitivamente, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entenderlo? Pero también el versículo 14 dice que debemos de ser santos para no volver a vivir como antes. Esa vana manera de vivir, ¿verdad? Pero lo mueve entre vana manera de vivir e ignorancia. Es terrible. Yo no sé si alguna vez entre un conflicto y algo, alguien le ha dicho al otro, que sos ignorante. Eso duele. Eso pega súper fuerte, vea, que a uno le digan ignorante. Pero cuando volvemos a vivir como antes, estamos cayendo en toda esta situación, la vida gobernada por los mismos deseos que teníamos antes de ser cristianos. Pedro dice, esto no puede ser. Y de una u otra manera, la santidad va a venir y transformar todos esos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Pero debo de aprender a vivir así, ¿verdad? El creyente tiene que escoger el segundo estilo de vida, no como antes, dice Pedro, sino ahora en un nivel totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Es que no somos de este mundo. El hermano Adrián decía, es que la santidad la podemos espiritualizar y poner en esferas terribles, ¿verdad? Simple y sencillamente la santidad es ser diferente. ¿Diferente a quién? Diferente al mundo, ¿verdad? Diferente al mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo a vivir de una manera totalmente diferente. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Cualquiera de nosotros puede venir y decir, yo no puedo vivir así, porque es imposible vivir en santidad. ¿Cuál sería mi respuesta? Es cierto, es imposible. Entonces nos vamos al plan de Dios, ¿verdad? Cristo dice a sus discípulos, miren, me voy, pero voy a volver, ¿verdad? Para ser su consolador, para ser su guía, para ayudarles en las necesidades que ustedes tienen. No estamos solos, hermano. El Espíritu Santo mora en nuestra vida y es el que nos ayuda a vivir en santidad. Esto es bonito porque nos piden algo imposible para nosotros en un mundo pecador, con una naturaleza pecadora, ¿verdad? Cualquiera dice, entonces Dios es injusto, está jugando conmigo, porque me está pidiendo algo que es imposible de hacer, pero me equipa con el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi tarea? ¿Verdad? Tener el conocimiento, adquirir el conocimiento para ir preparando mi entendimiento. Pedro por eso dice, mire, hay que ceñir nuestro entendimiento, hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que estar listos.
Y no estamos solos, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y aquí viene, alguna vez ustedes quizás han visto la figura, ¿verdad? O se nos ha explicado a la vida cristiana con la vida carnal. ¿A quién alimentamos más? Y al que nosotros alimentemos más es el que va a dominar sobre mi vida. Si yo alimento mi vida espiritual, ¿verdad? Mi vida espiritual va a estar tan llena que el Espíritu Santo va a tener de dónde agarrar para ayudarme en todas las batallas que yo vaya a pelear. Ayudarme con el conocimiento espiritual. Pero si yo alimento mi vida carnal, si yo alimento el pecado, si yo alimento todo lo que implica la vana manera de vivir, como dice Pedro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mi actuar? Como un carnal, como una persona que aunque es cristiano, vive la vida como antes. Y esto es un riesgo, ¿verdad? Pedro no nos hace la referencia, no os conforméis, no permitamos ser moldeados por la persistentes presiones que el mundo nos pone, ¿verdad? Contaron un chiste doble sentido el jefe, entonces me tengo que reír porque el jefe contó un chiste doble sentido, porque si no me puede despedir, yo me estoy moldeando. Dijeron algo que no es correcto, yo no puedo decir nada, ¿verdad? Porque si digo algo, los que son mis amigos ya no van a ser mis amigos. Yo me estoy moldeando al mundo, ¿verdad? Empiezo a surfear en el mundo, ¿verdad? Para sobrevivir. Y Pedro está diciendo, no puede ser esa forma de vivir. Pedro le pide a la iglesia, debemos de ser santos. Esta forma de vivir. Hermano, y a veces... Sí, hermano Raúl. No, solamente quería comentar el hecho de que en el contexto que Pedro habla acerca de la santidad y dice en toda vuestra manera de vivir, porque como usted lo explicaba al principio, o sea, el contexto, en la condición en que ellos se encontraban en ese momento, ahora viene y les dice, miren, es cierto que estamos pasando situaciones difíciles, pero aún en medio de la dificultad, ahí es donde tenemos que también mostrar realmente ese lado de verdaderos cristianos, ¿verdad? Esa vida que demuestra que realmente hemos creído en un Dios que nos va a sacar adelante, que vamos a ayudarnos a superar las situaciones. Y pienso que eso me llama la atención en el contexto que Pedro dice y habla acerca de la manera en que tenemos que vivir. Así es, ¿verdad? Ahora, hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Pruebas, circunstancias adversas. Y cuando estamos en momentos difíciles, siempre hay una oportunidad para ganar, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad para salir adelante. Pero esa oportunidad no es correcta. Esa oportunidad nosotros sabemos que tarde o temprano va a llevar a mi destrucción. Y ahí es donde Pedro dice, en este momento difícil, permanezca en santidad. ¿Verdad? Permanezca en santidad. Porque ese Dios de misericordia es el que le va a sacar adelante. Y no el tramafán, ¿verdad? Y no el chanchullo, no el irme al lado oscuro y caminar por ese camino. No es eso lo que me va a llevar al bienestar, sino permanezca en santidad, conociendo, aprendiendo, ¿verdad? Metiéndose con el Señor. Y Dios, por eso los primeros versículos de Pedro, haciendo referencia a la misericordia, a la bondad, a la esperanza que tenemos en el Señor. Para ahora venir y decir, tranquilos, ¿verdad? No podemos solo irnos. Tenemos que ser diferentes. Todos probablemente corren y huyen, pero yo voy a ser diferente. Yo voy a esperar, ¿verdad? Yo voy a esperar. Ay, es que el mundo, y Pedro ya lo describió y les dice, no se preocupen, este no es el lugar, esta no es su ciudadanía. No es este el lugar donde nosotros vamos a residir. Hay un lugar especial y un lugar preparado, dice Pedro. Pablo lo enseña de manera diferente, ¿verdad? Que el tema de santidad implica que debemos de ser conformados a la imagen de Cristo.
Pedro está diciendo algo totalmente, diría yo, diferente a Pablo, ¿verdad? Que nuestras cualidades morales tienen que ser bíblicas. Nuestro andar tiene que ser bíblico, pero al final, tanto uno como el otro hacen la misma referencia. Entre más imitamos a Dios, es ganancia para nosotros en el tema de santidad. Y luego la última parte, Pedro dice, mire, hay que conducirnos en el temor de nuestra salvación. No está haciendo referencia a perder, sino más bien Pedro hace un énfasis, ¿verdad? Del versículo 17 en adelante. 6 cosas, porque Dios es nuestro Padre y va a ser juez, ¿verdad? Una cosa es nuestro Dios de misericordia. Y ahí muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Ah, no, es que Dios es amor y su gracia, ¿verdad? Es sobremanera. Pero también tenemos que entender, y Pedro hace ese énfasis, ¿verdad? Que también va a ser nuestro juez. Dios mismo va a poner el dedo en la llaga en nuestra vida. No nos va a perjudicar nuestra salvación, claro que no, ¿verdad? Pero debemos de caer en el extremo de creer que Dios solo es juez, reside totalmente lejos y nos va a estar castigando, ¿verdad? Ese es un extremo. El otro extremo es que, no, hombre, es un Dios de amor y entonces nosotros podemos vivir y pecar todo lo que queramos porque de todos modos, Él me ama. No podemos estar en los dos extremos, ¿verdad? Sino que necesitamos creer y entender el punto de equilibrio de Dios. Sí nos ama, sí tiene misericordia, pero también la disciplina de Dios para nuestra vida. El padre que ama, disciplina. Y si yo soy un hijo rebelde, voy a ser disciplinado. Definitivamente voy a ser disciplinado. Y Pablo dice, hay que vivir en santidad, pero también conduzcámonos en temor a desobedecer a Dios, en temor a ofender a Dios, ¿verdad? Si yo voy a estar analizando, si la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios me va a llevar a analizar, a entender, a comprender, yo debo de alejarme de todo lo que implique dañar el nombre de Dios. Yo voy a alejarme de todo lo que implique ser señalado por Dios diciéndome, tú estuviste ahí, tú hiciste esto, ¿verdad? Ah, me va a castigar y me va a destruir. No. Ah, entonces me va a perdonar todo lo que hice. No. Dios va a ser justo en lo que nosotros estamos haciendo. Esta carta de Pedro definitivamente ofrece mucha fortaleza para el creyente que sufre, ¿verdad? Pero también comunica más que esa fortaleza, ¿verdad? Va a mostrar las actitudes y el estilo de vida que el creyente debe de tener cuando vive en una sociedad difícil o hostil, ¿verdad? En una sociedad pecadora. Un cristiano firme, santo, un cristiano que sabe caminar un estilo de vida que a Dios le agrada, conducirnos con temor, una vida que le agrade a Dios, ¿verdad? Alguien decía hace un momento, ajá, yo frente de ustedes soy uno, solito soy otro. No, un estilo de vida que le agrade a Dios. Dios está en todo lugar. Él nos va a ver, Él nos va a examinar. Ahora, ¿vamos a ser juzgados los que confiamos en Dios? Sí, la Biblia dice que sí. Vamos a ser juzgados, pero no para un juicio que va a determinar nuestra salvación. Definitivamente no, ¿verdad? Nosotros hemos creído en Él como Señor y Salvador. Eso lo tenemos claro. Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Cristo mismo, ¿verdad? Ha hecho la obra en nuestra vida de pagar el castigo por nuestros pecados. Pero Pablo en Corintios dice que vamos a ser juzgados con respecto al servicio que nosotros hicimos para Él, ¿verdad? La forma como nos vamos a conducir, cada uno va a recibir la recompensa de lo que hizo. Vemos a Pablo haciendo referencia de coronas y galardones, ¿verdad? ¿Para quiénes son? Nosotros sabemos, para mí. Pero el fin último es para darlas después al Señor.
en las bodas del Cordero. Eso es así, ¿verdad? El versículo 17, ahí estamos en este momento. Dios nos hace la referencia que Él no tiene favoritos, ¿verdad? Es que este es mi hijo, el que más sirve en un ministerio, lo amo más. No, Él no tiene favoritos. Él espera que todos seamos santos. Dios espera que todos vivamos conforme a su voluntad, en obediencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo debo de conducirme como Dios quiere? Bueno, tengo yo entendido, ¿verdad? Me rescató de una vida antigua, de una vana manera de vivir, y me ha llevado a, voy a ocupar esta palabra, a otra esfera, haciéndonos entonces, dice Pedro, peregrinos, haciéndonos extranjeros en este lugar. Y como peregrinos y extranjeros, como viajeros, Él espera que nosotros pasemos por este mundo, pero bien, haciendo las cosas bien, viviendo lejos del pecado, viviendo lejos de la rebeldía, viviendo lejos del egoísmo, ¿verdad? Que es lo que hoy por hoy este mundo está haciendo. No puede ser un cristiano rebelde, no puede ser un cristiano egoísta, no puede ser un cristiano pecador. Porque si el mundo vive así, Pedro dice, nosotros no debemos de vivir así. Nuestra vida tiene que ser totalmente diferente, ¿verdad? Ahora, esto llenos por qué, ¿verdad? ¿Por qué debemos de conducirnos de esta manera? Porque la muerte de Cristo fue el precio de nuestra salvación. Hace un momento leíamos, ¿verdad? No, nuestro precio de salvación no es con oro, no es con plata. Pedro dice, es la sangre preciosa de Cristo. Costó a Dios un precio infinito, ¿verdad? Que simboliza que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir para que cada uno de nosotros hoy por hoy sea salvo. El costo fue grande. Ahora nosotros venimos y decimos, la salvación es gratis, ¿verdad? Sí, parece que sí para nosotros, pero el precio de la salvación es inmensamente costoso, la sangre de Cristo. Para nosotros es gratis en el sentido de, sí, yo recibo la salvación, yo quiero la salvación. ¿Y qué debo de hacer? Nada, obras, no, sus obras no importan. Usted solo debe de creer en la obra que Cristo hizo y recibirle como Señor y Salvador. El costo no lo hemos pagado nosotros. Cristo mismo pagó este costo. Y por eso es que Pedro dice, hay que conducirnos de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Esta salvación no es diseñada para un momento, dice Pedro en el versículo 20, sino para la eternidad. Esta salvación está diseñada para la eternidad. Dios mismo estableció esto, ¿verdad? Puso su sello, que la salvación iba a ser para la eternidad, para aquellos que voluntariamente decidieran que así fuera y aceptaran este regalo. Entonces Pedro dice, nuestra fe y nuestra esperanza no dependen de nosotros mismos, sino están en Dios mismo. Es el resultado práctico y personal. Dios mismo es la base firme de esa confianza y de esa esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, este estudio, capítulo 1, comienza con la esperanza y termina también con la esperanza. Pero Pedro dice, hay que, por tanto, ¿verdad? Hay que ceñir vuestros lomos de entendimiento, ser sobrio y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. A pesar de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de las atribulaciones, a pesar de todos esos momentos difíciles, Pedro entiende que un cristiano atribulado necesita esperanza. Y en este primer capítulo, Pedro está mostrando la esperanza que un cristiano atribulado necesita, que una persona con angustia necesita. Y esa esperanza, Pedro dice, está en Dios, ¿verdad? Mediante el cual creéis en Dios. Pero también está en Cristo, el cual fue resucitado de los muertos y ha dado gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios.
sí vamos a sufrir, vamos a morir, pero la esperanza y el ejemplo dado por Cristo es que también vamos a resucitar. Y lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Por todos estos detalles que acabo de mencionar, que Pedro está diciendo en la palabra de Dios. Debemos de conducirnos agradando a Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, en santidad, ser sobrios, ¿verdad? Aún en los momentos difíciles, permanecer firmes. ¿Y cuál es la esperanza? La venida de Cristo. ¿Y cuál es la esperanza? Que resucitemos y tengamos vida eterna con Él. ¿Cuál es la esperanza? Dios lo ha prometido. ¿Cuál es la esperanza? Cristo mismo, ¿verdad? Fue el primero en resucitar y darnos esa esperanza. Termino aquí, hermanos. No sé si hay comentarios. ¿Comentarios? Hermano, ¿Sí? solamente me llama la atención acá algo, por ejemplo, en el versículo 17, cuando se refiere y está tocando Pedro en relación a, llamemos a ese llamamiento, a esa vida santa. ¿Sí? Y me llama la atención porque no sé si lo estoy tomando mal o es así, porque dice el versículo 17, si invocáis por Padre, dice. Entonces, no sé si de alguna manera también esto trae cierta responsabilidad hacia nuestra vida en relación a cómo debemos dirigirlo, porque yo entiendo, no sé si estoy mal, pero dice, si invocáis por Padre, es decir, si yo estoy invocando a Dios como mi Padre, me tengo que sujetar a la voluntad de Dios. No sé ¿Sí? si es así. Sí, sí, de eso viene Pedro haciendo referencia, Okay. ¿verdad? Uh-huh. Y Sí, lo otro, sí, perdón, es cuando dice conducíos en temor. Me refiero que se refiere a conducirse en obediencia, ¿cierto? sí. Ah, Con respecto a Dios, ¿verdad? sí, así es. El temor de reverencia a Dios, no temor miedo, sino respeto, ¿verdad? Hay que conducirnos con respeto. Dios merece nuestro respeto. Siervo, Dígame, hermano. yo opino de que cuando decimos, como sea el 18 que dice el hermano, si invocáis por Padre, cuando nosotros decimos, cuando decía también en la Biblia dice, Abba Padre, o sea, es la intimidad que nosotros tenemos con Papi Dios. Sí. Como sé yo siempre digo Papi Dios, mi Papi Dios, un devocional que el Señor me permite escribir, yo le digo, les deseo un fin de semana guiado por Papi Dios, yo les pongo así. Entonces yo digo así, pues la intimidad que tengo con Él, porque como se llama, siempre uno pues trata de hacer lo mejor posible en obediencia, porque no somos perfectos, pero yo sí, yo oro a las 2 de la mañana, porque esa hora siempre he estado yo haciendo esta clase de alabanza, me he dicho al Señor en oración. Y entonces yo siempre digo, Papi Dios, Papito Dios, Abba Padre, ¿sí? Y lo que dice que nosotros tenemos que temor y temblor, ese es porque nosotros debemos estar en obediencia y ya, pues el temor no es porque él es riguroso, qué sé yo, no, sino ser obediente, Sí, sí. obediente La obediencia a Papi Dios. el respeto que debemos de Sí, tener hacia Dios. Uh-huh. así es, sí, temor y temblor, o sea, temblor, o sea, no porque mi papi me va a pegar como el padre terrenal pues le daba duro a uno en el tiempo de antes, pues, pero es porque Dios también castiga a sus hijos, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, Sí, disciplina, ¿verdad? disciplina, sí, disciplina, o sea, no castiga, sino disciplina a Sí, quien así es. tiene como hijo. Si no, se llama bastardo, pues también dice, ¿no? Sí. No sé, hermanos. Otro comentario, si no vamos a orar, ¿verdad? Vamos a despedirnos. Quedamos para la próxima semana ya el tema de
bonito, diría yo, ¿verdad? De repente, que la esperanza, que la misericordia, bonito, pero de repente también la exigencia de parte de Dios, ahí algunas veces es como, ya no, ¿verdad? Yo quiero los milagros, ¿verdad? Pero ya la parte de obediencia, ya eso de repente quizás no, ¿verdad? Ahí debemos también nosotros de completar, pues, ¿verdad? Todo lo que implica el paquete de ser un cristiano. Uh-huh. Y yo como testimonio diría que yo sí he pasado lo que yo siempre he dicho, los desiertos. El Señor me ha dado duro porque he sido desobediente también, pues. A mí en la iglesia el pastor principal me decía, anda a Monte Sinaí a ayudar allá a la iglesia, a predicar. Ah, sí, sí, sí voy, sí voy. Es que es lejos del centro a Monte Sinaí hay como 2 horas de carro. Y predicar allá y para salir 10 o 11 de la noche es difícil. No hay carro. Yo llegaba a 11 de la noche en mi casa y yo era, como le digo, ayudante nomás pues, de otro predicador, pero otro hermano, y le gustaba predicar desde las 7 de la noche en adelante, cosa que ya no había carro, pues. Domingo peormente. Entonces yo, sí, sí, sí voy, y no iba yo nada, pues no iba. Entonces comenzó el Señor a disciplinarme, pues, y me dio duro. Entonces que después yo mismo me di cuenta, cierto, no estoy en esto. Pero después comencé a trabajar en la Villa del Señor y ¿para qué? Gracias a Dios. Ahora estoy en Victoria, estoy bien, tengo trabajo. Sí. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes. Y sigamos aprendiendo, que bueno, siempre es bueno aprender. Oremos. Padre, gracias esta noche que nos permites el poder aprender, Señor, de ti. Que el conocimiento no nos envanezca, Señor, sino que seamos sabios para aplicar ese conocimiento, Señor, en nuestras vidas y vivir una vida que te agrade, Señor. Una vida que a nosotros nos permita ser sobrios, ser santos, Señor, y conducirnos conforme a tu voluntad. Bendícenos a los que están enfermos, Señor, bendíceles en esta pandemia, Señor. Muchos que han enfermado, están enfermos hoy mismo, Señor, los ponemos en tus manos, que tú les sanes. Hermano Carlos, su esposa, Dios, que estuvimos compartiendo el martes pasado, los ponemos en tus manos también para que tú les estés ayudando, Señor. Anaída, Dios, que también ha pasado esta terrible prueba, Señor, esta pandemia, que tú le recuperes por completo, Dios, y todos nosotros, Señor, ayúdanos, que nuestros cuerpos puedan estar fortalecidos para cuando llegue la enfermedad, Señor, podamos soportarla. Te alabamos y te glorificamos por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, pasen buenas noches. Dios me lo bendiga, siervo. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. Bendiciones para